Hola amigos, bueno, hoy es 31 de marzo de 2020. Sigo entonces dando respuesta al taller de las 70 preguntas, pero antes hago un break aquí y ese es relacionado que ya hay un borrador del Ministerio de Justicia como decreto extraordinario del presidente con relación al tema este de del COVID frente a la población vulnerable que se encuentra en las cárceles. Lo estoy revisando, pero las noticias no son muy buenas. Es una norma de las ya draconianas que existen en la ley 599. Es más de lo mismo. Ejecución de penas, poniéndolos a trabajar sobre ese punto, más carga de trabajo y en estos momentos donde la situación pues es bien complicada. Entonces, después tendré la oportunidad de referirme a ello. El, el otro punto es que estamos mirando lo de estas capacitaciones virtuales. Hay una a través de la rama judicial en la página. Allí, por esto del COVID-19, también se hace referencia a esas capacitaciones que están, creo que desde ayer hasta el 3 de abril van sobre todo lo de telemática, a trabajar pues desde las casas. Ok. Segunda pregunta entonces para responder es el tema es decir, pertinencia, conducencia y utilidad son lo mismo. ¿Falso o verdadero? Entonces la respuesta pues eso es falso. No son lo mismo. Voy entonces a tomar en cuenta, como lo he venido diciendo, pues con la sentencia 51882, me parece muy didáctica, del 2018, de la autora Patricia Salazar Cuellar, tomando pues que como la columna vertebral ya la anterior del 2015 de la misma magistrada, el radicado 4653. Alguien me ha dicho por ahí que había estado leyendo esa, pero esa es muy importante, obviamente, pero pues como se ha venido dando otras sentencias al día de hoy, pues entonces siempre retoman esa línea jurisprudencial. Mire, pertinencia. ¿Qué relación es, qué es conceptualmente qué es la pertinencia? Esa va referida entonces de acuerdo al artículo 375 del Código de Procedimiento Penal de la Ley 906. Allí básicamente la Corte dice, mire, ahí en unos términos amplios está todo el concepto de pertinencia. El 375 va cogido de la mano con el 376, que es el de la admisibilidad, porque toda prueba pertinente es, en términos generales, admisible, que por excepción, y allí están en el 376 tres literales A, B y C, en las que dice pues que salvo en esos casos no es pertinente. El criterio, tal como está entonces redactado el código, el artículo 375 dice que el elemento material probatorio, la evidencia física y el medio de prueba deberán referirse, miren esto, directa o indirectamente, a los hechos o circunstancias relativos a la comisión de la conducta delictiva y sus consecuencias, así como a la identidad o a la responsabilidad penal del acusado. También es pertinente cuando solo sirve para hacer más probable o menos probable uno de los hechos o circunstancias mencionados o se refiere a la credibilidad de un testigo o de un perito. Como en esta sentencia 51882 se hace es el llamado de que por qué razón esa audiencia preparatoria hubo de demorarse siglos, cuando era una cuestión, unas peleas allá que se formó en relación con pertinencia, conducencia y utilidad, una cuestión que no tenían y no siguen teniendo clara. Lo voy a poner de una manera práctica, sencilla. Demos un ejemplo. Entonces, Pedro mata a Juan. Todo se desarrolla al interior de un establecimiento público donde están ingiriendo bebidas embriagantes, se forma una pelea, una riña, y Pedro esgrime un arma de fuego y le dispara causándole la muerte a Juan.
por los disparos, a consecuencia de los disparos de arma de fuego que lo lesionan fatalmente. En ese acontecimiento lo pongo de dos maneras. Hay un testigo, Antonio. Antonio observa todo el desarrollo de los hechos. Es testigo presencial directo. Ese testigo reúne las condiciones pues de el 402, conocimiento personal. El testigo únicamente podrá declarar sobre aspectos que en forma directa y personal hubiese tenido la ocasión de observar o percibir. Y para esa apreciación del testimonio el juez tiene el 404, unos requisitos allí. La otra variante es que Antonio no está al interior del establecimiento, sino que está por fuera, escucha los disparos y ve cuando Pedro sale corriendo del establecimiento con un arma de fuego en la mano. Él no es testigo presencial en forma directa de los hechos al interior del establecimiento, pero sí tiene conocimiento sobre aspectos de que de manera indirecta, como dice la norma acá, se refiere a los hechos, claro, porque ve a Pedro, la identidad de Pedro, que lleva el arma de fuego, que sale corriendo y huye de la escena del delito. Entonces, la Corte Suprema de Justicia dice, mire, hay que darle los insumos al juez de conocimiento de una manera precisa y concisa, clara, a fin de que se los decrete. Él dice, en este aspecto, no hay mayor esfuerzo para que quien proponga o en las solicitudes probatorias que le indica la norma para que le decreten ese testigo, el de Antonio, como testigo directo, pues decir muy sencillamente de que él estuvo en la escena de los hechos y que conoció de propia mano porque observó directamente el acontecimiento. Eso no tiene ninguna ciencia y de tal suerte que de manera directa se lo observa esos hechos y por tanto entonces el esfuerzo es menor para que se lo decreten. Pero si usted lo va a solicitar ya no en relación con los hechos directamente, sino como hechos indicadores o los indicios, pues tiene que hacer un esfuerzo mayor para que el juez se los decrete. Eso lo dice aquí en la sentencia 51882. Es una cuestión hay que ser prácticos. En el mejor de los casos, orientados a demostrar que la prueba pertinente, por estar relacionada directa o indirectamente con los hechos que constituyen el tema de prueba, es conducente porque ninguna norma del ordenamiento jurídico prohíbe probar el hecho en cuestión con el medio elegido, ni existe alguna norma que obligue a probar ese mismo hecho con un medio de prueba determinado y que es útil porque no puede catalogarse de superflua, repetitiva o injustamente dilatoria de la actuación. Página 20. Ya aquí entonces nos da para hacer la clasificación conceptual de lo que es conducencia. Cuando se habla de la conducencia, la Corte Suprema trae en la colación, en la página 19 dice que para este tema de la conducencia se refiere a una cuestión de derecho. Entonces, puede ser que a diferencia de los denominados sistemas de prueba legal, hay dos sistemas, uno de prueba legal y otro sistema de tarifa legal. El sistema de prueba legal se caracterizan porque el legislador establece con qué medios se puede probar un determinado hecho o cuáles medios de prueba están prohibidos. Pero como la ley 906 consagra el principio de libertad probatoria, porque así lo dice el 373, cuando nos dice claramente que los hechos y las circunstancias de interés para la solución correcta del caso se podrán probar por cualquiera de los medios establecidos en este código: testigos, peritos, documentos, o por cualquier otro medio técnico o científico que no viole los derechos humanos. Entonces nosotros no tenemos un sistema de prueba legal. Es decir, cuando
volviendo al tema de la pertinencia, si la contraparte se opone y dice, es que no hay conducencia ni utilidad con relación al testigo Antonio. Le digo, un momentico, pero ¿cómo así? Si el Código de Procedimiento Penal está diciendo que los testigos, conocimiento directo, 402, 404, el análisis del juez, la norma está indicando que hay un testigo y que de esa manera va a ir a juicio oral a demostrar esos hechos jurídicamente relevantes. Entonces, ahí no hay nada que hacer de hablar de conducencia porque la norma no prohíbe. La norma, por ningún lado del Código de Procedimiento Penal dice, no es que no se puede probar con testigos, o tiene que probarlo de tal manera. No hay un sistema de prueba legal. No asiente en el tema de la tarifa legal, porque en el cual se trata de precisar cuáles son las pruebas establecidas, hablando de tarifa legal, cuáles son las pruebas establecidas por el legislador para probar un hecho o circunstancia en particular, o las prohibidas legalmente para los mismos efectos. Dice, lo relevante en este sistema es verificar si el legislador le ha otorgado un determinado valor a una prueba en particular, como sucede de manera excepcional, como está consagrado en el 381, que le otorga un valor probatorio menguado a la prueba de referencia, y en consecuencia prohíbe que la condena esté basada exclusivamente en ese tipo de declaraciones. Ese es otro meollo de asunto de la prueba de referencia que, pues, ojalá tengamos la oportunidad en alguna de las preguntas para hacer referencia al mismo. El 381, pues sí, dice eso claramente en el inciso final. La sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia. Usted no va a llevarse un testigo de oídas, o lo que se conocía como testigo de oídas, que conoce como testigo de oídas en prueba de referencia. Yo escuché lo que dijo otro, con eso no podría dar lugar a una sentencia condenatoria. Y de allí entonces que sea matizado por la Corte Suprema de Justicia en el tema de las declaraciones rendidas antes del juicio oral por los menores, en el tema de las que son de víctimas de delitos sexuales, por un manejo que se le ha ido dando ya la problemática referida pues al ingreso al juicio oral, pero ya tendremos oportunidad pues de volver sobre ese punto. Entonces es claro que la conducencia, cuando se habla de conducencia, se refiere es a una cuestión de derecho. Es decir, puede haber una temática de discusión en relación con eso, dice la Corte, sí, claro que sí, pero básicamente se ubica uno siempre en la preparatoria a hacer la solicitud por pertinencia, y el tema de la que no es admisible por alguna de las razones allí señaladas. Entonces, cuando se dice de utilidad, ya venimos al otro término conceptual, que la utilidad se refiere básicamente y se desarrolla es en el texto del artículo 376. ¿Por qué razón? Porque dice que toda prueba pertinente es admisible, salvo que. Entonces, primero, que exista peligro de causar grave perjuicio indebido. B, probabilidad de que genere confusión en lugar de mayor claridad al asunto o exhiba escaso valor probatorio. Y C, que sea injustamente dilatoria del procedimiento. Ahí está regulada toda la cuestión de la utilidad. Y para complementar más, pues la Corte ahora, a raíz de este caso precisamente, viene en a colación, como se trata de una investigación contra un fiscal por prevaricato, sale el tema de la mejor evidencia. La mejor evidencia, dice la Corte entonces, que regula, a ver, encuentro el concepto de mejor evidencia, y ya lo había desarrollado en un radicado 51410 del 2017, y su incidencia en el análisis de la utilidad de las pruebas. Allí entonces, aquí con esta sentencia vamos a mirar lo siguiente, porque es que puede dar lugar a que se diga, no, es que no es útil, pero entonces, ¿por qué razón no es útil? ¿A qué se refiere la utilidad? Bueno, para empezar,
pues ya quedamos claros que de pertinencia y quedamos claros de la conducencia. El tema de la utilidad, mire lo que dice aquí: el concepto de mejor evidencia es trascendental para la racionalización del proceso penal, especialmente en el análisis de la utilidad de las pruebas, en los términos del artículo 376 de la ley 906, página 25 tengo yo acá. Y se da un ejemplo, miremos esto. Sí, como en este caso es imperioso establecer lo acaecido durante una audiencia pública, que por mandato expreso de la ley deben ser grabadas, por regla general el respectivo registro constituye mejor evidencia que el testimonio de alguien que haya participado en la misma, entre otras, porque, primero, el registro permite establecer con precisión las palabras utilizadas por las partes y el juez, lo que difícilmente puede ser referido con exactitud por un testigo. Segundo, con el registro se obtiene un conocimiento directo del tono, los énfasis y demás aspectos relevantes para desentrañar el sentido del mensaje, mientras que los testigos expresarán su percepción y quizás su opinión sobre esos aspectos que pueden resultar trascendentes. Tercero, si se utiliza prueba testimonial para demostrar lo sucedido en una audiencia, puede haber lugar a debates, en ocasiones interminables, sobre la percepción de los testigos, su rememoración, la incidencia de su rol o sus posturas jurídicas en la interpretación de lo sucedido. De regreso al estudio de la utilidad, dice en la página 26, debe recordarse que el mismo en buena medida está regulado en el artículo 376, que establece que toda prueba pertinente es admisible, salvo que exista, entre otras cosas, probabilidad de que genere confusión en lugar de mayor claridad del asunto, o exhiba escaso valor probatorio, y que sea injustamente dilatoria del procedimiento, lo que bien puede suceder cuando se trata de pruebas repetitivas. Un ejemplo, en relación con los documentos, ¿qué sirve para la prueba grafológica? Y esto nos va a responder por alguna pregunta. Pues un documento original o una fotocopia. Pues es obvio que es el original. Solamente para un estudio de grafología, técnicamente el perito pues necesita es el original, no la fotocopia. Entonces, si se va a plantear una discusión sobre la utilidad de alguien que pretenda entrar al juicio oral una fotocopia, pues lo primero que hay que decirle es: mire, ofrece escaso valor probatorio, tal como lo dice allí en el literal B, porque necesitamos el original como regla de mejor evidencia. Importantísimo tenerlo en cuenta entonces ese radicado 51.410 del 17, para establecer mayor claridad en ese tema de que debe ser admisible bajo ese plurito de la utilidad. Entonces, básicamente tenemos el referente, el 375 sobre pertinencia, el 376 sobre admisibilidad, y a la vez allí también entonces ya conceptualmente está más que claro de que una cosa es pertinencia, otra cosa es la conducencia y otra cosa es la utilidad. No es que se quiera solamente ceñirse a pertinencia, no, puede haber una controversia frente a la conducencia y a la utilidad, pero tiene que ya usted tenerla muy clara para poder oponerse y decir es que no es conducente porque el código pues no permite ese medio de prueba, porque como nosotros tenemos una libertad de tarifa probatoria, pues difícilmente podríamos decir que con ese no puede entrar. Y en tema de utilidad, pues estos conceptos de regla de mejor evidencia sirven mucho, porque pues obvio, mire lo que dice aquí la Corte, si vamos a llevar en un asunto para demostrar un prevaricato, pues qué mejor que el audio de esa audiencia, donde se ve todo y se observa todo lo que sucedió al interior de la misma, a cambio de un testigo que va a contar allá lo que escuchó o que vio, que es muy diferente porque ese está sujeto a esos criterios del 404 de apreciación del testimonio. Como regla mejor evidencia, pues es el registro, ¿no? En una captura en flagrancia de delito, pues qué mejor que el testigo silente, como dice Enrique Chiesa, el tratadista,
que ahora está por toda parte, porque ahora tenemos esta figura del testigo silente, cámaras por acá, cámaras por allá, y que captan la escena de ocurrencia de ese delito y que está allí como prueba, como una evidencia importantísima, evidencia física, que mejor para, como mejor evidencia para que entre a un juicio a demostrar de pronto pues una situación de, relacionada con el tema de prueba, con los hechos jurídicamente relevantes. Entonces hay que tener, esto nos va a dar para responder la tercera pregunta, si mal no estoy, sí, cuando la tercera pregunta es la acusación, hechos jurídicamente relevantes determinan el tema de prueba, falso o verdadero. Muy bien, entonces, sin más, en estos 20 minuticos creo que les he dado más o menos una ilustración, grosso modo, de para responder entonces a esa pregunta, que no es cierto pues que pertinencia, conducencia y utilidad son lo mismo, son términos conceptuales completamente diferentes. Y ojo, mis queridos amigos, no se compliquen en esas preparatorias, no nos compliquemos, que me ha pasado también, y uno debe ser lo más práctico, concreto, como dice el dermatólogo, al grano. Bueno, mis amigos, vamos siguiendo con esa secuencia de estudio, de repaso,